Buenas noches, buenos días y buenas tardes. El día de hoy voy a presentar un trabajo individual de una generalización grupal. ¿En qué consiste mi trabajo? Consiste en una interrupción urbanística que ayuda a mejorar el parque de la iguana, aquí en Yopal Casanare. ¿Cuáles son los datos precisos sobre este lugar? Sobre este puente hubo uno anteriormente compuesto de unos elementos en tubo industrial, mayormente de las donaciones petroleras. Entonces, al tener mucho movimiento hídrico sobre este lugar, el puente no aguantó y se toteó, uno de los elementos importantes que yo he visualizado sobre este sector. Se mantiene la estructura, eso permite saber que tiene una buena rigidez, pero el material con el que se utilizó y la estructura como se manejó no fue funcional. Entre estos, una contextualización donde se ubica, qué elementos podemos encontrar, que es un lugar de muy cantidad de humedad. También contextualizando de que al estar cerca directamente al río, es un material que está compuesto tanto como por arena como por tierra. Considerando también sobre el primer panel, que serían los referentes que yo estoy manejando antes de estructurar el puente. Ya directamente en la segunda parte de mi panel habla directamente sobre cómo está ubicado mi proyecto, cómo la topografía, en qué partes, cómo son ya mis ideas de la propuesta y un pequeño detalle de presupuesto. ¿En qué consiste el presupuesto? Son elementos que permiten saber cuánto podría valer. Sin embargo, la tabla que estoy manejando ya directamente sobre este proyecto es una tabla generalizada basándome en varios elementos y recopilación de datos en base a lo que sería el mercado. Es decir, puede que en este momento yo tenga un valor, pero ya el día de mañana pueda tener otro. Por lo tanto, esto es más como una ilustración de lo que puede llegar a valer esta infraestructura. Ya en la segunda parte, de lo que sería materiales recomendados sobre el puente, muestra ya directamente varias secciones, entre esos una tabla de las estructuras, qué materiales se recomiendan, entre esos componentes y materiales que se están manejando sobre esto y son recomendados en base a mis criterios y mis análisis. También cómo es que se tiene que tratar estos elementos, es decir, si nosotros vamos a manejar madera, entonces qué tratamiento necesita la madera y por qué ese tratamiento. Es decir, va a aplicar lo que sería una pintura anticorrosiva, mayormente para que la madera no sufra daños tanto como la radiación, elementos que mayormente se presentan que sería mucha insecticida sobre el lugar y lo más importante, la humedad. También ciertas recomendaciones al tema de tratamientos, cómo se elaborarían y entre otras complicaciones. También agregando lo que sería el tema de las uniones, que un poquito más adelante haré énfasis de cómo se está manejando y cómo sería la estructura de construcción sobre este puente. Haciendo énfasis que sobre este mismo panel se está manejando lo que sería unas especificaciones de cómo sus estructuras, como es cubierta, barandas, conexiones en madera, conexión en madera o madera directamente con la viga. Entonces se muestran esos detalles precisamente de cómo es que se tiene que elaborar en base a muchos referentes. Ya haciendo nuevamente énfasis, ya lo último, para recalcar, muestra ya directa un plano constructivo de que cómo se usa planta superior, elevaciones longitudinales, transversales, detalles constructivos, entre esos uno para que se dé cuenta cómo están compuestos esos elementos, en qué consisten, de que las uniones estructurales se elaboren de ciertas maneras, de que el arco tenga ciertas especificaciones, las uniones que se estén manejando de ciertos elementos, variándose que hay dos tipos. Entre esos, ¿cuáles son? Está el interno, que está compuesto por una unión que va dentro de la madera, y está el externo, que es una unión ya directamente con varias intersecciones, que esa va directamente conectado a lo que sería la sección de la viga en acero con la viga en madera. También hay que tener en cuenta cuando son las uniones estructurales en madera en la parte de la cubierta, cómo es que se visualizan, y también lo que sería lo más importante, la estructura del butido metálico, que es un elemento importante que permite que esta estructura sea mucho más rígida de lo que se plantea. Por lo tanto, se manejó una estructura tipo arco. ¿Por qué? Para que no dependa directamente sobre las vigas internas, considerando el movimiento hídrico sobre este lugar, haciendo nuevamente énfasis a la inestabilidad hídrica sobre este espacio, considerando los elementos naturales de Yopal.